Segunda de Corintios 4, del 7 al 9. Este mensaje lo hemos titulado ¿Cómo vencer las adversidades? Cuando estemos en tribulaciones, ¿cuál es el momento y la forma de cómo nosotros poder enfrentarlas? Y en Segunda de Corintios del 7 al 9 dice esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Como hemos podido comprobar, hermano, en toda la historia de la iglesia, está llena de dificultades y de persecución. El propio nacimiento mismo de la iglesia fue con un gran dolor, pero este no fue el proceder del apóstol Pablo. Entonces vamos a ver algunas de las actitudes que Pablo tuvo ante el sufrimiento. Primero, Pablo tomó una actitud sin resentimiento. Como todos sabemos, Pablo sufrió mucho, pero sin embargo notamos que en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de amargura contra el Señor. Por el contrario, llegó a decir: nos gloriamos en las tribulaciones. Esto era así porque él entendía que todas estas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de su carácter, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero parece que también aceptaba con satisfacción sus pruebas y penalidades en la esperanza de que de este modo sus convertidos y demás creyentes pudieran ser librados de las mismas. No se convirtió en un amargado. Nunca culpó a Dios por sus sufrimientos. Él los recibió todo como parte de su compromiso con Cristo y confió en que Dios se encargaría de todo. Hermanos, actuemos confiadamente en que Dios va a subsanar todo lo que nos agobia. Solo debemos pedir con fe y el Señor hará. Pablo también tomó una actitud de no rendirse, ni tampoco de volver atrás. Hubo ocasiones cuando Pablo sufrió presiones tan agudas que no estuvo seguro de poder seguir viviendo. Sin embargo, él nunca volvió atrás. Nada le hizo retroceder, nada le hizo rendirse. Nunca te rindas, hermano. Nunca te rindas. Aun cuando veas que ya vas a desmayar y vas a sucumbir ante esa adversidad que te puede estar agobiando, nunca te rindas, nunca te rindas. Sigue adelante y mantente firme en la fe de que en Dios todo es posible. Y yo te aseguro, hermano, por experiencia propia también, que por medio de esa esperanza en Él, lo que ayer fueron lágrimas y también sufrimientos, mañana te hará sonreír. Entonces, volviendo a la historia de Pablo, quizá uno de los acontecimientos que más marcó su relación con Bernabé fue la deserción de Juan Marcos. Sin duda es difícil seguir adelante cuando uno se siente abandonado. En esos momentos es fácil ceder al desánimo y desmayar. Y hay que decir que en el ministerio cristiano siempre se producirán deserciones. Muchas personas abandonan las iglesias sin ninguna razón. Pero el viaje continúa, hermanos. El viaje continúa. Y Pablo no era de los que retrocedían. Él siguió adelante con la mirada puesta en el objetivo. Por supuesto, esto es una demostración de madurez cristiana. Tampoco los detractores le hicieron retroceder. Como ya hemos podido ver, cada iglesia que Pablo fundaba era visitada por sus opositores, que no solo ponían en duda su autoridad,
sino que les predicaban otro evangelio basado en las obras de la ley. Eran personas críticas, negativas, que cuestionaban todo lo que Pablo hacía, intentando señalar en él las motivaciones más oscuras. Por supuesto, todo buen ministro tendrá sus detractores que le seguirán por todas partes. Estos abundan por doquier, son decididos y son perseverantes. Están en todas partes, incluso en la misma iglesia. Y aunque en muchas ocasiones no se den cuenta, son obstáculos de Satanás para el avance de la obra de Dios. Es cierto que nosotros ahora admiramos a Pablo, pero él también fue despreciado en su tiempo. Pero esto tampoco consiguió alterar el curso de su ministerio. Pablo no se atemorizó, ni perdió el enfoque. Tampoco empezó a llorar ni a vacilar. Y por supuesto, no se planteó cambiar el mensaje buscando mayor aceptación. Por ejemplo, cuando era rechazado en las sinagogas judías, él salía de allí y se iba a predicar a los gentiles. Por eso luego se le llamó el apóstol de los gentiles, por la gran obra apostólica que hizo fuera de las ciudades judías. Al apóstol no le importaba la fama, no le importaba la fortuna, no dependía del aplauso de los demás. Él no hacía caso de esas cosas pasajeras. Su única ambición era que Cristo fuera predicado allí donde no se le conocía. Pablo es un buen ejemplo de esta voluntad férrea de seguir adelante sin rendirse. Podemos recordar todas las calamidades que Pablo y Bernabé tuvieron que pasar en su primer viaje misionero. Al llegar de regreso a sus casas, muchos en su lugar habrían pensado que ya era suficiente, que ya habían pagado el precio. Pero Pablo no fue así. Al poco tiempo buscó a Bernabé con la finalidad de regresar nuevamente a los mismos sitios donde habían estado anteriormente, y esto sabiendo que probablemente volverían a tener problemas. A Pablo nunca le faltó el valor, y eso a pesar de todo lo que ya había sufrido. Y nos sorprende ver cómo después de que fuera apedreado en Listra, al día siguiente salió de la ciudad rumbo a Derbe para continuar predicando la palabra de Dios. Otro en su lugar hubiera claudicado. Pero el entusiasmo de Pablo nunca flaqueó y nunca pensó en volver atrás. El verdadero cristiano no se amilana. El verdadero cristiano no se detiene en su afán por enseñar que todos conozcan de la misericordia de Jesucristo. Pablo tomó una actitud también de no desanimarse. Ya sabemos que las presiones que atravesó Pablo fueron muy intensas. Además, hubo momentos en los que estuvo solo sin tener a nadie en quien apoyarse. Por otro lado, sufrió muchas desilusiones. En algunos casos hubo personas que prometían mucho, pero que se echaron atrás. En otras ocasiones, algunos de sus más fieles colaboradores le desampararon y se volvieron al mundo cuando él más le necesitaba. También hubo momentos cuando la obra que realizaba parecía que no avanzaba. Por un lado estaban los judaizantes que se infiltraban en las iglesias que él fundaba para pervertir el evangelio que les había predicado, y por otro lado a veces crecían los problemas internos en las iglesias que parecían no madurar, sino que se consumían en luchas internas. Todos estos problemas pueden llevar al desánimo y a la pérdida del entusiasmo por la palabra de Dios. Pero Pablo perseveraba bajo todas estas presiones. Cuando escribe a los Corintios hace una lista de todas las adversidades por las que atravesaba, pero finalmente concluye: no desmayamos. La razón se encontraba en el poder de Dios. El ministro que permanece es el ministro que persevera tenazmente durante periodos de gran tribulación, no es el vacilante. Pablo también tomó una actitud de no permitir que las circunstancias determinaran su actitud. Y aquella ocasión, después de que Pablo y Silas fueron azotados, ellos cantaban himnos a Dios. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que estaríamos nosotros si pasáramos por lo mismo?
Muchos en esas mismas circunstancias estarían lamentándose de su propia desgracia, de su propia situación. Pero Pablo y Silas se negaron a permitir que las circunstancias determinaran sus actitudes. Pablo también mostró un contentamiento en la adversidad. En la carta que escribió a los filipenses, Pablo menciona varias veces sus circunstancias, todas relacionadas con su confinamiento como prisionero. No es difícil imaginarnos cómo esto tuvo que afectar a un hombre tan dinámico como Pablo. Su deseo habría sido andar de ciudad en ciudad, predicando en las calles, fundando nuevas congregaciones allí donde el evangelio todavía no se conocía. Pero llevaba mucho tiempo privado de esto. Hasta donde sabemos, pasó 2 años preso en Cesarea y otros 2 en Roma. Otro en su lugar se habría desesperado después de tanto tiempo encerrado dentro de las estrechas paredes de una prisión. Pero Pablo no permitió que sus circunstancias le obligaran a terminar su carrera antes del tiempo marcado por el Señor. Leyendo las cartas que escribió desde su cautiverio, comprobamos que su mente no se estancó en la inactividad y la desesperación. Por el contrario, se valió de todas las posibilidades que su nueva situación le proporcionaban y convirtió aquel reducido cuarto de la cárcel en un cuartel general desde el cual dirigía una incesante actividad misionera. En aquella celda fijó el punto de apoyo de una palanca, hermanos, con la cual movió el mundo. Y es que el hecho de que Pablo estuviera prisionero en la cárcel le impedía visitar las iglesias que él había fundado, de tal modo que tuvo que escribir varias cartas para tratar los diferentes problemas que iban surgiendo. Sin duda esto fue dirigido por la providencia divina, porque si Pablo hubiera ido en persona a estos lugares, nosotros hoy no pudiéramos disponer de muchas de sus cartas y habríamos perdido tan valiosa enseñanza que está dentro de esos escritos. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que es la providencia divina? ¿Cómo es que actúa el propósito de Dios en las personas? El Señor permitió que su amado apóstol sufriera el padecimiento de la cárcel para que tuviera el tiempo disponible para escribir cartas estas que han revolucionado el mundo por más de 2000 años. Ante esta perspectiva, el apóstol sentía gozo en medio de su triste circunstancia. Como él mismo decía en Filipenses 1, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando veía que el evangelio progresaba y que el Señor Jesús era ensalzado, Pablo estaba contento y podía seguir sufriendo hasta lo sumo. Pablo no permitió que sus circunstancias determinaran su grado de contentamiento. Vivía por encima de sus circunstancias y no estaba dispuesto a sentirse como una víctima digna de compasión. No iba a cultivar un carácter avinagrado, ni se iba a endurecer por las dificultades, no se iba a llenar de rencor, ni a volverse un hombre negativo. Y todo esto porque entendía que él estaba allí por decisión divina y por tanto decidió someterse gustosamente a la situación. En Filipenses 3, él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítanlo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, con este versículo, el mensaje que quiso darle a la iglesia era que a pesar de todas las dificultades que él había tenido, en Cristo podía superar todas las pruebas. Presten atención, hermanos. Pablo dijo en Cristo, no fuera de Cristo, ya que apartado del Señor Jesús, nada podemos hacer. Y aquí nos lleva al versículo de Juan 15:5 que nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pablo no era el hombre que miraba con nostalgia hacia el pasado.
Su mente estaba constantemente enfocada en el futuro. Así que siguió adelante, resuelto a mantener su enfoque en la misión que tenía. Pablo también tomó una actitud de no perder lo espiritual. El estancamiento espiritual, hermano, es hoy uno de los problemas más comunes del liderazgo cristiano. Y esto es grave, porque cuando perdemos la frescura espiritual, nuestra visión empieza a empañarse. Dejamos de ver la gloria del evangelio y ya no nos emociona servir al Señor. Y por supuesto tampoco sentimos ningún entusiasmo por servir a nuestros hermanos. Dios desea que le amemos no solo con todo nuestro cuerpo, sino también con toda nuestra alma. Dios espera que le sirvamos con nuestra mente y con nuestra voluntad. ¿Qué implica esto? Implica que le sirvamos con amor y por amor. Servir a Dios no debe ser una carga. No debe ser una carga para nosotros, más debe ser un gozo. Servir a Dios debe ser un gozo y un honor. Debe ser algo que surja espontáneamente, no por obligación. De ser así, entonces mejor que claudiques hasta que hayas puesto en orden tu corazón y tu alma al servicio de Dios. Pero ¿cómo es posible en medio de todas las presiones que nos acosan mantener esta frescura espiritual de la que hablamos? El apóstol Pablo conocía bien el secreto. Él mantuvo la misma ilusión desde el comienzo de su ministerio hasta el final. La clave está en una renovada comunión con el Señor cada día por medio de la lectura diaria de la palabra de Dios y la oración. Cuando dejamos de mirar al Señor, los obstáculos parecen mayores y fácilmente nos desanimamos. Pablo comprendió que nuestra debilidad es lo que nos hace realmente efectivos. Sí, porque nuestra debilidad nos hace depender de la gracia de Dios y es en ella donde encontramos las fuerzas necesarias para seguir adelante. Hermanos, dejemos de pensar en lo que nosotros podemos hacer para Dios y pensemos solamente en lo que Dios puede hacer en nosotros y por medio de nosotros. Luego de esto, Dios nos revelará lo que quiere de nosotros. Finalmente, Pablo llegó en un momento a la crítica coyuntura de que ya no tenía fuerzas para seguir. Y en ese momento miró a Dios con confianza, esperando solamente en Él. Y ya en el ocaso de su vida, Pablo escribió las palabras cumbres con lo que anuncia su llegada al reino de los cielos. Dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Que Dios le bendiga, hermanos.